Bienvenidos a otro video de Afro Jazzy. En este video les voy a mostrar cómo me hago esta cola alta con extensiones en mi cabello afro sin necesidad de utilizar calor. También antes de empezar quiero recordarles que si no se han suscrito a mi canal, se suscriban dándole clic al botoncito que está por aquí abajo que dice suscribirse y dándole un clic a la campanita para que así les notifiquen cada vez que suba videos. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Como pueden ver, aquí ya tengo mi pelo lavado del día anterior. Me puse acondicionador, me hice estas trencitas de 3, exactamente de 3, no de 2, porque así cuando se sequen durante la noche se secan más estirados, así se nos hace más fácil que el moño quede bien recogido y quede así como si no lo secamos a calor. Pero en realidad el truquito es que no utilizamos calor. Ya que me solté todas las trenzas, me voy a dividir el cabello de una forma un poquito peculiar. Y es que voy a sacar todo el cabello de la orilla, tanto delante, atrás y de los lados. Lo voy a sacar y solamente me voy a dejar una pequeña cantidad en el centro, justamente en el medio. De esta forma me aseguro de que el cabello quede bastante recogido y una vez que se seque no se infle y vuelva a su estado afro natural. Luego me desenredo el cabello con mucho cuidado, me le aplico un poco de agua, un poco del gel de la marca Eco y me lo distribuyo bien con un cepillo con mucho cuidado para que así quede bien recogido. Luego con una banda elástica pequeña me voy a amarrar ese moñito del medio y me lo voy a trenzar para que así no me moleste mientras esté recogiendo todo el cabello de la orilla. Voy a repetir los mismos pasos en todo el cabello de la orilla, los cuales son desenredar, aplicar un poco de agua, un poco de gel y cepillar. Lo único que esta vez lo voy a hacer en secciones más pequeñas. Voy a tomar otra banda elástica para sujetar el cabello que ya recogí hasta que termine con la otra parte. Cuando estemos por la parte de adelante, no olvidemos dejarnos un poco de los baby hairs o edges para que así se nos haga más fácil al final cuando ya lo queramos estilizar. Una vez que ya me he recogido todo el cabello, voy a tomar otra banda elástica pero un poco más gruesa y me voy a atar todo el cabello. También me voy a deshacer la trenza que ya tenía hecha, ya que mis puntas se vean un poco abultadas. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a hacer dos trenzas de 3 y luego la voy a unir como si fuera un twist y ponerle una gomita en la punta para que así cuando me ponga la cola postiza no se separen y se queden justamente en el lugar que yo quiero. Voy a utilizar este cepillito, un poco del gel de la marca Eco que ya utilicé para todo el cabello, pero esta vez lo voy a utilizar para así estilizarme un poco los edges o baby hairs. Aquí utilicé un cepillo de ceja porque a veces me salen algunos edges mejor con este que con el otro. También voy a utilizar un poco de spray para cabello para así asegurarme de tener un resultado más duradero. Voy a cubrir todo el cabello con un pañuelo o pañoleta. Ustedes lo pueden hacer con una bufanda o con cualquier cosa que se le haga más fácil o que tengan a mano. Les recomiendo que lo aprieten un poquito porque así cuando el cabello se seque, se seca de una manera uniforme.
Ya que han pasado algunos 10 o 15 minutos, desenvuelvo todo eso que me puse, pero eso sí con mucho cuidado porque a veces suele pegarse un poco el cabello de la tela. La cola que voy a utilizar la compré por Amazon. En realidad no la compré por nada así especial, sino simplemente porque era económica y se veía bien. La trenza se la hice yo cuando abrí el paquete por primera vez porque me daba un poquito de miedo así a que se me ponga feo o algo así porque no sabía qué esperar, ya que me la encuentro que estaba bien económica. Eso fue lo que más me gustó. Vamos a familiarizarnos un poco con la cola. Sucede que tiene este pedacito de cabello. Ese pedacito de cabello también tiene un adhesivo o velcro. Eso me enseñó mi hermana. Gracias, Nairobi. Que ya cuando lo estamos envolviendo se adhiere. También tiene este pequeño hoyito como si fuera un bolsillito, que es donde vamos a entrar el moño que ya me hice. También tiene este gancho que sirve para asegurar la cola del moño, así si en algún momento ustedes salen a bailar, no sale la cola por un lado y ustedes por otro. Cuando nos aseguremos que ya tenemos la cola de nosotros dentro de la postiza, ponemos el gancho por debajo de la gomita que ya habíamos puesto y luego nos aseguramos de que también como por la parte de atrás esté completamente adentro, o sea, cubierta por la cola postiza, la colita de nosotros, nuestra colita bebé. Entonces ahí empezamos a envolver ese pedacito de cabello que ya le había mostrado antes. En la primera vuelta que le demos, nos tenemos que asegurar que tanto el adhesivo o velcro que tienen el mechón que está suelto y la cola en la raíz queden bien adheridos para así asegurar bien la cola y por más que ustedes la muevan no se le salga ni se le desacomode para ningún lado. Ya las otras veces que ustedes le siguen dando la vuelta después de la primera, simplemente lo acomodamos de una manera que queramos y que cubra la cola y se vea más natural. También debemos de utilizar pinchos, preferiblemente del color de su cabello, para así asegurar el resto del mechón. Y para finalizar, nos desenredamos un poco la cola, la acomodamos a nuestra manera y ¡voilá! Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, no olvides darle like y dejarme en los comentarios qué te pareció, si quieres que pruebe otro tipo de producto, otro tipo de peinado, en fin, los leo. También no olvides seguirme en mis otras redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram como AfroYassi01, en Facebook como AfroYassi y por aquí por YouTube como AfroYassi. Muchas gracias y hasta el próximo video.